Se están cumpliendo los 100 años de la escuela de Gándara y acá hay docentes, viejas docentes, no que sean viejas ellas, sino que son docentes de hace muchos años y la directora actual. Estamos hablando de Graciela Dominicelli, Nancy Magiaterra, ¿está bien? Tal cual. Y María José Lachaice. Buenos días, Bueno, chicas, ¿cómo andan? Buenos días. Muy bien. Acá acompañando y bueno, haciendo una breve reseña de un recorte de historia de 100 años que está cumpliendo este año la Escuela Querida 21. Lo que puedo decir es que allá por el 1990 hubo un reconocimiento normativo, una resolución que reconoce a la escuela como huerta granja. Ah, Claro. bueno, y ahí vamos a ir. Creo que Espere, no sí. se me anticipe, no se me anticipe No. que vamos a tener tiempo para Sí. paso a paso ir haciendo el recorrido. Primero, recordemos que la escuela de Gándara es una escuela rural, podemos decir, Sí. de campo, Escuela ¿está bien? rural. Sí. Sí, Que tiene, para quienes estamos en el ámbito docente, las escuelas rurales son escuelas que, bueno, para quien trabaja ahí, es un plus económico que se tiene por trabajar en zona rural, digamos. Exactamente. Por eso acá hay gente que es muy adinerada en esta mesa, Uy, ni hablar. porque los salarios docentes son muy buenos, les digo al público, ahí a la audiencia, no, mentira, pero bueno, nada, tienen ese plus ahí, y es doble escolaridad, así que es una escuela que interesante para trabajar también, porque te permite estar todo un día con los estudiantes y las estudiantes. Exacto. Y ahí vamos a hacer el repasito de cómo ustedes, como bien decía Nancy, estuvieron en la década del 90, más o Sí, menos. yo creo que en el 90, que fue con la gestión de Tata Fernandino, donde logró que la escuela pasara de jornada simple a doble escolaridad. Ahí Así está que- eso que decías vos de los sí, 90, ese claro. reconocimiento de doble Años jornada. anteriores había comenzado Ujú. con la doble escolaridad y bueno, la reconocen como una escuela única con estas características, y yo pude estar en un momento, un breve lapso de una suplencia, donde en aquel momento dije, esta es la escuela, la decreté. Y los años... Esta es mi escuela, dijiste esta vos. es mi escuela. Sí. Y con los años se pudo lograr, fui alternando entre escuelas y escuelas, volví allá por el 2002, 2003, tuve un año que pude ayornarme de todo lo que se hacía en la escuela con ayuda de mis compañeras que tenían una gran experiencia, yo de campo nada, de lo que era huerta, gallinas me daba Impresión. impresión, bueno, pero fui quitándome todos esos miedos y fui aprendiendo mucho, me enseñaron, y aprendí sobre la identidad de la escuela. Y bueno, después me titularizo, me voy un año, estuve en la escuela 9, y al año siguiente se produce una vacante en la escuela que íbamos a recordar a la querida, nosotras hemos trabajado con ella, María Teresa Gaete. en su Me momento. reacuerdo de María Teresa. Sí. Sí, una gran persona, directora, muy abierta, que nos dejaba ser. Sí, totalmente. Y bueno, se dio y pude volver y me titularicé en la escuela y que terminé Jubilándote allá. Claro. Bueno, repasemos en esos años y después, María José, vamos a ir al presente de qué es lo que está proponiendo la escuela. Repasemos en esos años cuál era la oferta particular que tenía la escuela Granja, decimos, ¿no? Que es el nombre que En tiene. ese ¿Actualmente lo momento- sigue teniendo a ese nombre? Bueno, buenos días a toda la audiencia, a ustedes, y bueno, gracias por esta invitación. En realidad, en su momento, como dijo Nancy, fue un proyecto que se presentó de la escuela, digamos, para sostener los talleres dentro de la institución y que tengan esta impronta de la escuela Granja. Hoy solamente es escuela de doble jornada. Que seguimos practicando la granja y la huerta, pero digamos desde a nivel institucional, porque no tenemos los docentes específicos, porque en ese momento el que daba el taller
era el recordado y querido Carlos Carlos Piesque, Piesque. que además tenía un proyecto con el tema de sus palomas mensajeras, Sí. y que bueno, como todo, cuando en el sistema estos cargos se jubilan, la escuela los pierde. No, en realidad, perdóname, pero Sí, sí. después que se jubila Carlos, Continuó quedo yo Ah, como sí. a cargo de la parte de Como la referente. granja. como referente de la Como granja. referente. Sí, hasta que me jubilé estuvo. Es Exacto. más, Sí. la experiencia que tuvimos con que vos que nombras las palomas mensajeras, Sí. recuerdo que en una oportunidad, una anécdota, ¿no? Del momento, que Carlos, un genio, Total. hizo un concurso con escuelas de los alrededores, es más, puso el compás en la escuela de Gándara y marcó 2 escuelas distantes, a la misma distancia. Y se hizo justo para el 17 De agosto. De agosto. Ajá. Una encuesta, fue como una preguntas y respuestas que las palomas llevamos de la escuela nuestra a ranchos y a otra escuela rural, y de ahí se largaron las palomas con las respuestas que las recibíamos en la escuela. Ay, Fue qué bueno, qué espectacular la lindo proyecto. experiencia. O sea, realmente se hacían cosas Sí. muy, Yo muy tenía lindas. conocimientos de eso, me han pasado mucha información y bueno, también hay que destacar que los que impulsaron este proyecto de Huerta Granja fue también la queridísima Carmen Moreno. Carmen Moreno, que luego lo amplió al proyecto de Huerta Granja Carlos Piesque y Sí. que fue incorporando distintas cosas Modalidades. bien de campo. Me gustaría someternos ahí, ¿no? De Sí. cuál era la oferta concreta. Yo recuerdo que la escuela de Gándara vendía pollos, como Sí. por ahí ahora Sí. me acuerdo de Sí, eso, sí. o que mismo que tenía la huerta. En algún momento creo Sí. que tuvo conejos también. También. Ah, había- bueno, Ten- cuenten eso, ¿cómo Bueno, era esa Teníamos en una época, cuando yo estuve, la vaca que se ordeñaba a la mañana, con la cual se hacía dulce de leche, hacíamos con los chicos, que se consumía en la escuela. O sea, la mayoría de los productos se consumían en la escuela. Bueno, el gallinero, por supuesto, con los huevos y los pollos, el criar pollos. La huerta, que cuando había producción más grande llevaban los chicos a sus casas, y si no también era... se hacían conservas. Era También. todo un, Sí, sí, un círculo, algo integral, que además se utilizaba en la parte pedagógica, los conocimientos directos, porque no olvidemos que también exacto. teníamos a la mañana todas las materias pedagógicas, donde integrábamos los conocimientos a todo lo que teníamos experiencia directa. A la tarde de los podríamos- talleres lo Sí, sí. vinculaban con los contenidos Exactamente, disciplinares de sí, la mañana. Sí, sí, sí. Y bueno, yo fui parte de la continuidad de eso. Hicimos una charla, una aprobación que tuviéramos para darle continuidad, para no robar nada del proyecto de Carlos. Ya Carmen no estaba, así que nos dio su aprobación y pudimos ayornar el proyecto en base a lo que teníamos y bueno, hicimos muchos pedidos a municipales, hicimos presentaciones en Mar del Plata del proyecto. Acá, mírame, ponchame, Fede, mirá esta foto. Qué juventud. Vos la tenés, María José, ya, porque sé que estabas buscando fotos. Le me tienen que la dar pasa, a me María la José pasa. las Sí, fotos. no. Bueno, esto, por lo que estoy observando acá, estaban en un congreso latinoamericano. Sí. Fuimos disertantes. ¿Y por qué proyecto era? El proyecto de la escuela. Ah, Sí, y ahí sí. compartieron. Salvar, Sí. En ese momento fue unos años muy complicados de la escuela, porque cierra la fábrica de Gándara, Claro. se produce un despoblamiento en la zona y nos quedamos sin chicos. Ujú. Había que hacer relevamientos, tanto en la ciudad como en los alrededores, y fuimos logrando tener hasta 50 y 50 y pico de niños. Sí, sí. La dirección quedó libre porque se pudo formar las distintas secciones de años y bueno, sumamente orgullosa de ese momento porque
hemos trabajado codo a codo. Fueron pocos años porque después enfermé de mi garganta, pero muy, muy productivos. En ese momento nos había aprobado la municipalidad un proyecto de sustentable, no me acuerdo bien el nombre de ese programa. ¿Vinculado al reciclado o qué era? No, todo lo que era huerta, granja, ecológica. Claro. Y logramos un monto de dinero en el cual pudimos... Construir el invernáculo. Tuvimos invernáculo y tuvo un alambrado olímpico, se renovaron tranqueras. Se hizo la zona frutal, teníamos todos los frutales. Sí, se iba Después empleando en realidad. Nos dieron, para hacer las conservas, todo lo que era... La envasadora. Claro. Envasadora, frascos, ollas, todo para la cocina, para trabajar con los nenes la parte de conserva. Y teníamos también que hicimos funcionar desde aquella época un motocultivador. Motocultivador. Sí. A ver, traduzcan, porque... Sí. No, una máquina que como lo si fuese un arado, exacto. pero con motor. Lo habíamos hecho funcionar en la chacra, que plantábamos papas. Sí. ¿Qué más? ¿Han ido ¿han ido a la zona de Gándara ahora o hace mucho que no van? mucho. Desde que se jubilaron no van. No, he ido algunas veces. Bueno. Porque yo terminé mis últimos 2 años en la escuela con cambio de función, la actividad administrativa. Así que sí, pasé por muchos directivos, muchos. Así que bueno. Bueno, y ahora Pero linda vayamos un experiencia, poquito y ahora a ver al cómo está la presente. actualidad. Exacto. Bueno. Porque una cosa, María José, también siempre fue como la historia del transporte, ¿no? Para ir a la Sí. escuela es otra, que eso también fue un Fundamental. momento de mucha lucha, no sé, Y de actualmente, mucha tensión. y hoy sí, sigue siendo, supongo. que sigue siendo. Bueno, históricamente yo les cuento que la escuela nace un 5 de marzo de 1926, que no funcionaba en donde estaba, sino encontramos registro que funcionaba alrededor de, para que ustedes tengan una idea, por la pulpería. Luego, antes de que el edificio actual se construyera, había ido durante unos meses a funcionar a una casa de un campo que estuvo funcionando ahí un tiempo, y luego que se construye se termina de construir la escuela nueva, que fue alrededor en el 49 es cuando se inaugura el edificio nuevo, se traslada directamente ahí, donde hoy la encontramos. Bueno, el tema del transporte, como siempre, muchas veces estamos nutridos de alumnos de Chascomús y alumnas. Siempre fue una lucha, porque yo hoy me he encontrado en el archivo de la escuela que todos eran pedidos y por favor, y sostener, y el transporte, porque es una realidad, como dijo Nancy. Antes a la escuela no solamente iban los que vivían en Gándara, sino además los hijos de los empleados, o de los mismos operarios, o no solamente los que vivían alrededor del campo, sino que existía una actividad comercial en Gándara. Nos hemos encontrado que había frigorífico de cerdo, frigorífico donde hacían conservas, ¿cómo es que se llaman? Almacenes. Sí. Entonces, todo eso también fue construyendo y desconstruyendo el lugar. No sé si no era el almacén de Uranga. El almacén de Uranga, el almacén de Picone, la cancha de Paleta. Hay un montón de historia social que de hecho tuvo en su momento también una sociedad de fomento. Existió una plaza. Entonces hoy nos encontramos solamente con algunas placas o todos los relatos de los exalumnos o de los que vivieron en Gándara. La idea nuestra es reconstruir todo lo de antes, con una mirada, digamos, actual, de ahora, de memoria, de patrimonio, que no solamente, digamos, cerró la fábrica y no existe más. A veces cuando hablan de un pueblo fantasma, a mí me da bronca, porque digo, a ver, lo único que sostuvo durante los 100 años fue la escuela. Entonces, no, más allá de que abrieron y cerraron cosas y volvieron a
abrir, la escuela es lo único que se sostuvo. Entonces, ahora, bueno, con este nuevo negocio que sea, no me sale, no es la pulpería, hay un... Cabaña. Se está haciendo un hay desarrollo, un turismo, ¿no? sí, nosotros en realidad yo la escuela la tomo, soy titular desde hace varios años en la escuela, pero estaba cumpliendo funciones de directora en el nivel secundario. Bueno, el año pasado elijo hacer un cambio y volví para primaria. Siempre trabajé en escuelas rurales porque creo que es mi ámbito, me crié en zona rural, fui a una escuela rural y es lo que uno mamó y por ahí lo hace, que entre a la docencia. Y desde que ingresé a la escuela, nuestro objetivo o el proyecto que tiene la escuela es hacer no solamente volver a la granja y a la huerta ecológica, sino además a ofrecer un turismo sustentable, pero desde la escuela. Que la escuela sea el centro. A futuro, por ahí lo tiro así, por ahí es como que muy visionario. Lo mío es que la escuela sea un lugar no solamente de encuentro de alumnos, sino de toda la comunidad e implantar una fiesta regional. Está bueno. Todo digamos, partiendo desde la escuela. Es un camino muy largo porque pasaron años, no solamente lo de la pandemia, sino, como dice Nancy, en la seguidilla por ahí de directores, que o sea, es lo más común, que llega Claro, febrero cada y decís, uno ¿dónde voy lleva a su parar? modalidad. Claro. ¿Dónde voy a parar este año? Claro, y por ahí claro. cambiás. Recuperamos un montón de cosas. Volvimos a tener conejos, gallinas, recuperamos la huerta. El año pasado, desde el año pasado estamos trabajando con el Centro de Formación Laboral, que nos ayuda un montón a pensar y a ofertar cursos en la escuela. El espacio lo permite. Hicimos talleres de mansedumbre, que fue el año pasado, que se pospuso varias veces por el tema del clima. Se pudo concretar. Al final lo concretamos, tuvimos talleres de mansedumbre con Daniel Batistone, que es una persona que campeón mundial de manejo de caballo. Tuvimos un caballo un tiempo, ¿por qué digo un tiempo? Porque era padrillo y bueno, hacía cosas que no tenía No que hacer. correspondían. No, sobre todo yo siempre no- pensando en el cuidado de los chicos y de la Sí, escuela claro. y de poder sumar a la identidad. Mejorar el espacio de los frutales, volver a reforestar algunos sectores con plantas nativas, que hemos trabajado también no solamente con el vivero municipal de Chascomús, sino con el de Berizo, que nos colaboró un montón. Después pavos. Con mis pavos. gente de una fundación, Río Colorado, que a través de un voluntariado con chicos de escuela secundaria, 150 chicos vinieron hace unos meses, que reacondicionamos la escuela, no solamente la pintamos, sino creamos un sector integrado entre el vivero, la huerta y la granja, para que si algún día hacemos algún evento o algo, la familia tenga para hacer el recorrido y que los chicos le puedan explicar al visitante. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la escuela? Actualmente tenemos 28 alumnos. Ajá, bien. Sí. ¿Y tienen el transporte o todavía o lo tienen que financiar las familias? ¿Cómo es la cuestión? A partir del año pasado se sostiene el transporte de los que ya estaban autorizados de años anteriores, pero no se renuevan para nenes nuevos que ingresen a la escuela, ni a primero, ni que vengan para otros años. Así que hay un montón de familias que también los están llevando Es de un manera montón, particular. es un montón. Qué loco eso. Siempre. Bueno, porque- tenemos que ir cerrando porque son las 12, se pasa rápido, ¿vieron? Sí. Y quedan un montón de A las cosas por 5 de la decir. tarde y seguir No, sí, hablando, tal cual. pero- Porque, Hablar largo y tendido. por supuesto, me lo imaginaba. A ella que le encanta hablar. Sí, sí, pero además me gustaría, como para recordar ahí viejas épocas de las cuales yo también he sido partícipe justamente por
por mi madre, de lo que eran los actos de fin de año de la escuela. A ver qué recuerdos tienen de aquellas instancias que había tanto trabajo para generar ese cierre de año. Sí, realmente es como que A pulmón. a pulmón, pero, o sea, Salían cosas bellísimas. creo que, bueno, es un orgullo haber dado todo por la Sí. escuela y por los Sí. chicos, y bueno, en ese momento Y yo se de trabajaba. haber sido parte. ¿Qué es lo que siguen haciendo los docentes hoy por hoy? Ponerlo Le todo, ponemos ponerle el corazón a lo que se todo, hace. todo. Así que, Bellas, actos de fin de año, todos los actos. Así corríamos, mientras que dábamos clases, corríamos de un lado. Tenemos muchas anécdotas sí, y muchas caídas por ahí. tal cual, así que bueno. Pero sí, feliz. Y yo me enorgullece que la escuela ha sido renombrada como histórica, cultural. Sí, Le dieron un proyecto del Consejo Deliberante. Sí, eso me Es muy me dio bueno. mucha alegría al alma, al corazón, porque la quiero Y sí, muchísimo. He pasado muchos años pensando en ella para poder esto justamente, que no se pierda la identidad, y bueno, luchamos en esos momentos mucho. El tema del transporte fue algo Y sí. que cuando yo empecé en el 96 viajábamos con el micro de la fábrica, claro. con todo el personal. Así Sí. que, bueno, después se bueno, fueron. tuvimos que hacer a pulmón, con colaboración de padres, docentes, lugares donde nos daban tickets para cargar nafta, ir todos los meses, hacer reuniones en casas particulares, Con en los nuestras papás. casas poníamos, porque bueno, la gente no podía viajar, las familias eran de Chascomús, así que bueno, poníamos nuestras casas, cosas que ahora... eso se Claro, hace más bueno, difícil. ya ahora no se puede. Eran otras Otras épocas, por eso. María Re José, lindo. ahí mencionabas lo del proyecto, que me gustaría que lo puedas compartir, y a su vez también, digo, hay una serie de actividades que se dan en el marco de los 100 años, ¿no? Que ustedes están organizando, un evento que se pospuso, bueno, que lo compartes también para invitar a la comunidad. Sí, nosotros habíamos pensado el acto protocolar el 27 de septiembre, que bueno, por cuestiones climáticas... 27 de agosto. No, de septiembre. Ah. 27 de septiembre. De- Sí, 27 de septiembre. Lo teníamos Sí. para el mes que viene. Sí. Y bueno, por cuestiones climáticas que ya nos han avisado que tenemos que van a venir muchas lluvias, Ajá. los lugares por ahí son muy bajos donde teníamos previsto estacionamiento y algunas actividades. Ajá. Entonces, bueno, decidimos, porque los días son más largos y todo lo demás, posponerlo para el 22 de noviembre, cae domingo a las 14 horas. Ah, mira, yo pensé que era en agosto y Fue- por eso era Fue una decisión, Sí. digamos, de por qué el domingo, porque nada, la idea nuestra es que vengan todos y por ahí los días de semana es más complicado que por el trabajo, por lo que sea. Hay gente que nos está llamando que se ha vivido vivir a otras ciudades y que ayer casualmente vino una exalumna que se emocionó muchísimo porque yo le dije, sí, ya sé dónde estás, le abrí el libro de matrícula, Ah. le digo, estás acá. Ajá. Y nada, esto de nutrirte de historias, tanto de ex docentes como familia, gente que vivió Gándara durante muchísimos años. Sí. Tenemos ex alumnas de 92 años que las estamos entrevistando. Así que bueno, nada. En Y, el ámbito nos y hace la, longevos. Sí, qué bueno. así que bueno, nada, repetirles la invitación para el 22 de noviembre, que va a ser el acto protocolar, a partir de las 2 de la tarde. Después vamos a brindar una muestra que trabajaron los chicos, que ahí se trabajó todo el archivo de la historia de la escuela, y los ejes transversales son los inmigrantes, la producción lechera y la escuela de ayer y de hoy. Y una propuesta desde biblioteca que también de escrituras sobre Gándara. Ah, qué lindo. En general. Muy bueno. Y tenemos otro sector que es el Museo de Gándara, que hemos encontrado cosas de antiguos lecheros y todo lo demás, entonces como que vamos construyendo. Si bien yo les digo, me dice, ¿vos qué haces acá? Le digo, uno se crió en el campo, tenemos conexión con Gándara, sí, porque mis papás eran tamberos. Yo iba a la otra escuela, pero era el punto de reunión en la escuela de Gándara,
desde las comuniones, los actos y todo, Claro. siempre fue ahí, entonces como que a nosotros también. Claro, por el convento. Bueno, Así muchísimas que gracias a ustedes- por haber venido. No sé si queda algo que no hayamos dicho que les parezca importante compartir antes de irse. Creo que hemos mechado ¿No? por todos esos años y bueno, y el recorte que mencioné al principio. Y aquel- mucha historia, en 100 años. A todos los que quieran visitarnos, las puertas de la escuela siempre, o que quieran comentar o contarnos algo. ¿Tiene redes la escuela? ¿Usa Sí, Instagram? Primaria 21-Gándara. Ah, bueno, muy bien, ahí las pueden encontrar y bueno, irán subiendo algunas de las... Sí. No sé cómo el tema de las imágenes de los chicos, eso es medio complicado, pero bueno, Sí, algunas cositas por con ahí autorización. les digo, Sí. por ahí les pido que manden por ahí a mí de manera particular y nada, estamos haciendo un archivo fotográfico como para que no quede a lo público. Está muy bien, hay, está que, muy bien. hay que cuidarse.